que en realidad él hace lo que le indican, y lo que le indican el vaciamiento del país para poder colonizar un país tan grande como Argentina, que podría pasar tranquilamente de república a colonia, tranquilamente, porque eh, hay una, se está entregando todo, viste que se están rematando las empresas públicas, se están rematando las tierras, el Instituto Nacional de Tecnología Agraria, se están rematando a precios irrisorios, se están rematando los terrenos en la Patagonia, esos grandes incendios que devastaron todo y ahora se venden por nada esos terrenos. Entonces estamos verdaderamente ocupados en el sur del país. En este momento, si vos mirás en este momento el mapa de la cantidad de barcos extranjeros que hay en el sur, del puerto de Ushuaia. Este programa arranca nomás así con una invitada de lujo y honor, Estela Caloni. Ella es, si alguien sabe de geopolítica, es Estela. Tal cual. Bienvenida, Estela, a PBI. La política, el barrio y la indiferencia desde Paraná te saludan. Desde aquí yo los saludo a ustedes, extrañando mucho mi río Paraná, Mm. por supuesto. Eh, Como que soy de La Paz, así que más ancho el río todavía. ¿Hace mucho que no andás por la provincia, Estela? Hace rato que no he podido viajar, lamentablemente, por problemas físicos más que nada, pero bueno, ya estaré por ahí. En algún momento caeré, porque extraño Queríamos a charlar Concepción del contigo. Uruguay sí estuve, en Concepción sí estuve porque queda más cerquita. Claro, Bueno, más fácil de llegar. Claro, sí, sí. por la autovía 14. Ujú. Recién charlábamos en la previa que naciste un 19 de junio, que es un día que tiene mucha representación histórica para la provincia de Entre Ríos, ¿sí? Nos hace rememorar Artigas, a esa primera independencia de los pueblos libres. Sí, No lo sabíamos, pero, o por lo menos yo, pero la verdad que creo que fortalece aún más la presencia y la historia de Estela Caloni como gran estadista de nuestra provincia representándonos en el mundo. sí, y por eso traté de escribir el libro sobre la cabeza desaparecida de Pancho Ramírez. Mm. Precisamente traté de escribirla porque creo que había que rescatar, eh, eh, rescatar para la unidad nuestra, ¿no? Que sí tuvieron sus fuertes diferencias, pero también para Artigas, sin Pancho Ramírez y sin López, era imposible prácticamente haber logrado lo que se logró. Así que creo que traté de unir diciendo que son distintos tiempos y que considerando esos tiempos, esos momentos y las distancias y todo, tenemos que estar todos unidos nuevamente porque es la única posibilidad de no solo aquí a nivel federal, que hay que buscar el federalismo de vuelta, que está muy olvidado, que es importantísimo para el país, que ahora está más desdeñado que nunca en la historia. Creo que ya para este presidente, como decía hoy esta compañera que estaba allí un minutito antes, que prohibió la entrada de los periodistas al Congreso, y al Congreso, a la Casa Rosada, que ni siquiera en la dictadura se prohibió, ya esto está comprobado por los mismos periodistas que están desde hace años en la Casa Rosada. Entonces, y menos desdeña al interior, porque vos viste que no manda el dinero a las provincias de la coparticipación. Entonces estamos casi como al empezar el siglo, como en el siglo XIX. Estela Micaela Romero Carranza, que era la que comentaba recién. Sí, Eh, Estela, vos nombraste el federalismo y Entre Ríos es una de las provincias que más se ve más perjudicada en el último sí. tiempo por las políticas del presidente y tenemos esa contradicción que el gobernador de Entrerriano lo ha apoyado en diferentes momentos, pero
estos días pasó algo muy particular porque no solamente tuvimos al presidente de la nación en la Cámara gritándole a los mismos, a los diputados y senadores, sino que también sacó un decreto apoyando las tropas norteamericanas en Sí, Argentina, que es gravísimo. Si bien se habla de que esto habitualmente pasa porque vienen como con esa excusa de un ejercicio y demás, ¿cómo pensás que esto influye en lo que está pasando en el mundo hoy? Que el presidente de la nación, en un lugar donde se defienden las políticas de los y las argentinas, esté gritando e insultando a referentes de diferentes fuerzas políticas, pero elegidos por el pueblo, no, y que a su vez saque un decreto y que pareciera como que acá no pasa nada. no, pero lo peor es que está gobernando por decretos. Y es que hay un silencio sobrecogedor en el país de muchos sectores de oposición política, diría, lamentablemente, sobre lo que en realidad está sucediendo. Acordate que desde que llegó el primer día, en 2023, 10 de 2000, el 20 de diciembre, ya había creado un decreto de necesidad y de urgencia que significaba el arrasamiento del país y que se ha declarado el topo que destruye desde adentro el Estado. Así que él se dedicó a destruir el Estado. Soy el topo que he venido a destruir desde adentro el Estado y arrasado con el Estado. Arrasar con el Estado de un país es dejarlo en dependencia colonial, que es lo que está sucediendo en el sur. En el sur del país ha entregado, ahora homologado, ustedes saben, ese Lewis, Joel Lewis, ese hombre que tiene todos esos terrenos, que ha ocupado el lago Escondido, que tiene una pista de aterrizaje ahí en la zona donde está viviendo, y que ahora le entregó todo, prácticamente todo. Entonces el sur está siendo ocupado y estas tropas no son maniobras como las de antes, porque antes en todo caso las tropas llegaban, hacían una maniobra y se iban, pero es que estas tropas están desde el 6 de abril hasta junio. ¿Y por qué está viniendo tanta tropa en este momento? Pero no solo de Estados Unidos, su alineamiento total con Estados Unidos e Israel es gravísimo para todos nosotros, gravísimo, gravísimo, porque no está trabajando para el país. Entonces, a los diputados, acuérdense que los llamó ratas, ratas inmundas. Al periodismo lo llamó lo mismo, delincuentes. El otro día dijo otra vez una especie de raza periodística inmunda. Entonces, son todas cosas que nunca nos habían sucedido. Es decir, nos están sucediendo cosas que no nos... Sí, nosotros sabemos que hemos vivido una dictadura tras otra y la última fue terrible, terrible por todo lo que nos dejó, y por lo económico que también nos dejó. Pero lo que estamos viviendo hoy es un presidente que por decreto, y cuando sale una ley la veta, y lo peor es que estábamos, por ejemplo, hoy hubo un escándalo verdadero, que el presidente concurra con todo su gabinete para respaldar a un jefe de gabinete acusado de corrupción. El presidente, que está acusado por la mega estafa Libra, pero acusado con causas, con docenas de causas, paquetes de pruebas, porque se lo acusó en Estados Unidos mismo, ni siquiera acaso, estudios jurídicos de Estados Unidos, el Tesoro de Estados Unidos lo acusó y lo está, como le está aliado con el presidente Donald Trump, que es uno de los peores presidentes que ha tenido Estados Unidos en su vida. Lo están parando, pero ¿dónde has visto que un presidente va con todo su gabinete y centenares de guardias rodeándolo? Pero una cosa espectacular, cuando los jubilados estaban en la calle dando su vueltita los miércoles, que son golpeados, gaseados y maltratados. Entonces estamos viviendo un momento temible en nuestra historia, porque
hay un desguazamiento del Estado Nacional, que por eso está desapareciendo el PAMI, una obra social como el PAMI, está desapareciendo la CES, están desapareciendo todo, hasta el servicio meteorológico lo está vaciando. El CONICET, ustedes saben lo que es el CONICET en el mundo entero, respetadísimo. Nacional, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que ha hecho estudios reconocidos en el mundo entero, vaciándolo. Cuando vos vacías un Estado en estas condiciones, ¿en qué se va a convertir? En una colonia. Y para eso están potencias extranjeras apropiándose de todo, de todo. El sur, el Atlántico Sur, en este momento, ayer empezaron unas maniobras impresionantes con el portaaviones Nimitz, que llegó acá al país, y otro transporte importantísimo del mismo tipo de Estados Unidos, con unas maniobras marinas, así que a la vez que se están registrando esas grandes maniobras terrestres, donde parece que también están viajando al país para incorporarse soldados israelíes a los norteamericanos. Entonces tenemos Gran Bretaña que prácticamente le ha dicho ya las Malvinas definitivamente son nuestras, y ustedes vieron que en estos días andaban diciendo que el presidente de Estados Unidos iba a pedir que se devuelvan las Malvinas. No va a pedir eso, porque las Malvinas ya el 29 de abril, antes de que se festejara antes de que se recordara el 2 de abril, ¿se acuerdan ustedes? El día de las Malvinas, Londres dio un comunicado donde decía y explicaba que ya dos empresas, una grande británica y otra israelí, iban a empezar ya están colocados ahora al final de abril, ya están varios pozos petroleros para producir petróleo en el 2028, piensa sacar 55.000 barriles por día, y esos pozos están en el Atlántico, el mar que nos pertenece a nosotros, algo que Naciones Unidas había prohibido en una resolución que decía que acompañaba las negociaciones pacíficas y diplomáticas para obtener la descolonización de las Islas Malvinas, que en eso estábamos todos estábamos apoyando todo ese proceso de negociación. Y Naciones Unidas había prohibido que se hiciera ninguna tipo que no estuviera ninguna empresa que no fuera comunicada al pueblo argentino y no fuera aprobada por la Cancillería argentina. Esto no se aprobó, no se dijo nada, y entonces ya tenemos las Malvinas. No nos van a devolver las Malvinas, porque están ampliando Puerto Stanley para las tropas que están ahí en la isla Soledad. La poca información que tiene el país sobre todo lo que está pasando es demoledora. Y yo creo que es uno de los graves y dramáticos dramas que tenemos cuando la información o la desinformación, manipulación, es usada como un arma de guerra. Entonces hemos caído en una pendiente muy peligrosa. Sí, Estela, esto es muy importante lo que decís de la desinformación, porque las Islas Malvinas hicieron un referéndum y con eso es que presentan el papel que la misma gente no quiere ser argentina, cuando hay gente que llevaron los mismos Inglesa, ingleses, digamos, o sea, que los kelpers. exacto. Entonces ahí hicieron un referéndum y con eso se jactan de somos democráticos. Pero a mí, con esto que decías, a mí me preocupa mucho el tema que por un lado Trump habla de una supuesta apoyo a la Argentina por las Islas Malvinas y de repente se reúne con el rey Como el Carlos rey de III, España, claro. Pero lo que pasa es que lo que está tratando de hacer, en este momento, como una doble es, jugada, digamos. no,
es una doble jugada, pero es para tratar de alimentar algo que lo salve a Milei de las próximas elecciones, que yo creo que, mira, ya las elecciones están contaminadas en todos los países. Lo vimos en el proceso que hubo en Perú, lo vimos en el proceso hondureño, donde está gobernando el que no fue elegido, Ujú. ni siquiera que estaba ni siquiera el del segundo lugar, diríamos, ni del primero ni del segundo lugar, está gobernando el que no fue elegido. En Perú, ustedes han visto la tragedia peruana, la cantidad de candidatos que se juntaron, y en este Sí. momento hay una lucha para que vuelva Keiko Fujimori al Perú. Es una tragedia para Perú. Entonces ya las elecciones están siendo manipuladas, y aquí están siendo manipuladas de base, porque la otra vez me entregó Trump 20 millones, ¿se acuerdan ustedes la otra vez? De $1.000 millones en las elecciones acá de las legislativas, para apuntalar, y está tratando de apuntalar a este personaje que tenemos nosotros, que en realidad él hace lo que le indican, y lo que le indican el vaciamiento del país para poder colonizar un país tan grande como Argentina, que podría pasar tranquilamente de república a colonia, tranquilamente, porque eh, hay se está entregando todo, viste que se están rematando las empresas públicas, se están rematando las tierras del Instituto Nacional de Tecnología Agraria, se están rematando a precios irrisorios, se están rematando los terrenos en la Patagonia, esos grandes incendios que devastaron todo y ahora se venden por nada esos terrenos. Entonces estamos verdaderamente ocupados en el sur del país. En este momento, si vos mirás en este momento el mapa de la cantidad de barcos extranjeros que hay en el sur, del puerto de Ushuaia, fíjate que se está pensando, la gran potencia, Estados Unidos está pensando, y su asociado principal, que es Israel, hay que decirlo, aunque te digan lo que te digan, porque es así, es una realidad. Estaban pensando que el estrecho de Magallanes es un canal que ya está abierto, que no necesitan abrirlo. Entonces, vos fíjate que este hombre entrega el puerto de Ushuaia, donde había una instalación de base logística de Argentina, que este presidente viajó cuando estaba como jefa del Comando Sur, la generala Laura Richardson, y subió la bandera de Estados Unidos en la base que estaba ahí en Ushuaia, en la base que estaba haciendo Argentina, que era logística. Entregó la Antártida el 6 de enero de 2024, viajó en la noche y firmó un acuerdo que yo, como investigo, me busqué el acuerdo, y van a instalar una base supuestamente norteamericana, supuestamente para vigilar el medio ambiente. Eso es, ustedes saben que Estados Unidos pone sus bases usando cualquier eh, eh, cualquier tema que se le ocurra en defensa de la humanidad, en defensa de la democracia, en defensa del medio ambiente, en lo que sea, pero es una base. Y a veces también instala radares, que la gente no sabe que ese radar es parte de todo el conglomerado de bases que hay en, en América del Sur y en el continente. Entonces, es muy, muy preocupante nuestra situación, pero lo más preocupante es que no se le informe al pueblo la verdad, ¿me entendés? Si el pueblo supiera la verdad de todo lo que hay detrás de esto que está pasando, este pueblo que está aquí, vieron las cifras, yo no sé las cifras de Entre Ríos, pero el otro día vi que en Entre Ríos, en un lugar de Entre Ríos, se estaban pagando con bonos. Esto salió acá en Buenos Aires. Eh, yo no sé
si ustedes tienen alguna información de eso. Sí, Entre Ríos, como todas las provincias, está muy afectada en términos financieros y sinceramente a medida que pasan los meses, los recortes son cada vez más grandes y los retrasos en los pagos también. Eh, es, Claro, y acá mira, los aumentos son tan espectaculares que en este momento, y los ajustes, porque vienen más ajustes, ¿qué quiere decir? Van a, van a prescindir de más empleados públicos porque como están cerrando, porque esto hay que decirlo, que la gente no entiende. Si vos cerrás todos los ministerios, todas las secretarías, todo lo que te constituye el aparato estatal que tiene cualquier país, ¿ustedes se imaginan que en Estados Unidos decidieran disolver el Estado? Pero Sí. no queda un día el presidente que haga eso. Ni un No, va, día. claramente. va por ahí un poco la pregunta, Estela. ¿Milei es un loco suelto o No, tiene que ver con una planificación de ese poder económico internacional que de alguna manera es domina el mundo desde el sionismo, Netanyahu, Trump, todo. BlackRock? Pero él tiene que ver con todo eso. Escúchame acá. Se hizo la bandera el otro día de Estados Unidos, acá Mm. en un evento. Se hizo la bandera israelí en el monumento a la bandera en Rosario. Escúchame, él cuando estaba en campaña, en televisión dijo, pero ¿usted quién lo financia? Y dijo, me financia Estados Unidos, Israel, la Fundación Libertad. Lo dijo porque él decía todo eso públicamente. Entonces, ¿vos quién crees que está detrás? ¿Vos crees que alguno del gabinete, que son la gente más atrasada que he visto en mi vida, yo te pongo como ejemplo esa diputada Lilita Lemoine, Sí. el mismo a Manuel Adorni, es un hombre que no sabe no tiene ni idea, porque, por ejemplo, Franco podía ser Milei y todo lo que quisiera, pero era un hombre preparado. Sí. El ministro del Interior Franco era un hombre preparado, pero era pocos. Caputo, que es un hombre que lo tuvo que sacar Macri, que era el antecesor de lo que es Milei hoy, y ya la gente no se acuerda los últimos días de Macri cuando había rematado empresas, pero escúchame, acá la economía cayó en un 3% este año. La economía está cayendo, las empresas están cerrando, las pymes están cerrando. ¿A dónde cree que podemos ir? Ahí va una repregunta. En el caso de que fracase Milei, como todo parece indicar, ¿existe algún plan B para ese poder económico internacional, como puede ser Sí, el caso de Dante Gebel, por ejemplo? sí, puede ser Dante Gebel o puede ser alguna gente dentro del propio grupo que rodea al presidente, que esté menos desgastado. Puede ser cualquiera, pero ellos ya están preparando esas elecciones. ¿Por qué Sí, te digo? Porque sacaron lo de ficha limpia, como si ellos tuvieran la ficha limpia. Macri, que tiene un montón de juicios que están parados, todos los juicios que tienen ellos están paralizados. No hay uno que marche. Bueno, hay una presidenta que tiene todas las causas, absolutamente te lo digo yo porque hemos revisado los expedientes de arriba abajo sin pruebas, pues son pruebas armadas. Ahora están declarando, no sé si ustedes tienen la noticia de los empresarios que estuvieron llamados por la causa Cuadernos, que sí. dicen que los obligaron, los llamaron y les dijeron, bueno, o dicen esto o no lo dicen. Y entonces, cuando vos tenés todo eso, la justicia está tomada prácticamente. Hay una justicia que actúa con lo de la reforma laboral. Ahí lo tenés clarísimo. El hombre que revocó la reforma laboral, pésimo, que se llama de apellido pésimo el juez, al otro día de hacer eso, Milei firmó un decreto que lo confirmaba porque tenía 75 años y tenía que dejar en el Tribunal del Trabajo y lo confirmó Milei como premio. Y esto es público y notorio, es decir, no tenés ni siquiera que ocultarlo. Entonces, ¿por qué estamos viviendo esta situación nosotros? Por la desinformación absoluta que hay con la población. Fíjate que acá que tenemos más o menos más acceso a muchos
Eh, por ejemplo, bueno, yo me recorro todos los periódicos de afuera todos los días para saber dónde estamos parados, porque si nosotros no sabemos internacionalmente cómo está la situación, imagínate, ni sabemos, acá en Buenos Aires nadie sabe qué pasa en el interior del país. Porque aquí, viste, todo transcurre en Buenos Aires y en el conurbano. El país no existe, el país federal no existe, para nada. Solo tenemos una noticia cuando hay algún lío, o suena algo, un crimen apasionante o cualquier cosa. Es un dolor profundo, por eso yo te digo de la federación que estamos en los mismos tiempos del siglo XIX, como empezando otra vez a recuperar una república que fue Sí, nuestra. y además empiezan a aplaudirse sin querer. Vos lo decías sobre un intendente que pagó con bonos, que fue el intendente de Sauce de Luna, y el Sí, intendente de Feliciano sí. salió a cubrir una política que se daba de un pago a través de desarrollo social, que cuando lo dieron de baja a nivel nación, él se adelantó sabiendo que eso iba a ser una falta para la misma población, entonces el municipio salió a cubrir eso y, y sin querer empezamos hasta a aplaudir esas políticas cuando son políticas de una debacle del Estado Nacional, Una digamos, debacle porque es total. Pero, eh, y bueno, Quintelas en La Rioja. Si Quintelas en La Rioja es una constitución propia para poder salvar a la población. ujú. Hizo una constitución propia y manejó todas las cosas de manera que la población no se muriera de hambre. Pero escúchame, verdaderamente más del 60% de los niños argentinos están en la pobreza absoluta. Eso lo dice la universidad, el observatorio de la Universidad Católica. Te lo digo para que no digan que lo dice. Lo están diciendo. El 80% se calcula de la gente que ha bajado totalmente su nivel de vida. La clase media está desapareciendo como tal. Sí, sí, no es que no desapareció ya. Es Eh, claro. Y entonces yo te voy a decir, cuando acá vos vas, yo he tratado, mira, en los barrios es terrible, los comedores. ¿A vos te parece quitarle la comida a los chicos en la escuela? La lucha por el financiamiento universitario, porque su propósito es cerrar todas las universidades. Acá en Buenos Aires había varios profesorados abiertos en los tiempos de Macri, de Larreta, como intendente, cerró 29 profesorados donde iban adultos. Es decir, todo lo que es educación está destruyéndose de una manera escandalosa. Hoy estaba viendo que había un proyecto de llevar al Movistar Arena, ese escenario que se ha hecho en estos tiempos, últimos tiempos aquí. Donde cantó Milei. Sí, donde Arca anunció claro, allí Arca mismo. acaba de descubrir un desfasaje ahí de entrada. Y Sí, sí, era lógico. sí, Eh, sí. Y entonces, para colmo de eso, a los estudiantes secundarios los llevaron. Y de repente empezaron a dar una clase, un personaje que tiene una historia nefasta aquí, que era ligado al gobierno de Milei. Y los muchachos porque las privados los llevaron a un lugar especial a los alumnos, y los muchachos de los colegios públicos los llevaron por allá arriba. Bueno, armaron un abucheo extraordinario, no lo dejaron hablar al personaje. Por eso te digo, hay reacciones de la gente. Mañana está la marcha de la CGT, hay muchas aquí marchas propuestas porque no pueden sobrevivir. El hambre está matando gente. Ahora van a venir las cifras que van a dar entregadas a la Cruz Roja de todos los que murieron niños por desnutrición acá en el noroeste, vos sabés, en Misiones, con el tema de la yerba mate, vos viste lo que pasó. sí. Cuando vos miras la cantidad de industrias que están cerrando, 43.000 en febrero, pero por favor, se están yendo industrias grandes, este, y ¿qué estamos haciendo? Desde afuera a mí me pregunta, yo escribo para un diario de México hasta hoy, y me dicen, ¿cómo puede ser que en Argentina
tengan este presidente? Me pregunta toda la gente. Y en cualquier parte donde vos hablas te preguntan, no puede ser que el pueblo argentino que tiene la historia que tiene Todavía pueda... no se despierte. Te quería consultar, Estela, sobre dos países en particular donde vos has tenido una incursión importante a lo largo de tu historia, que son Venezuela y Cuba, ¿no? En este caso, Venezuela, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Maduro? ¿Lo traicionó Delcy Rodríguez? ¿Es la única salida que tiene? Y en el caso de Cuba también ver cómo va sorteando esta situación, este cerrojo que le ha impuesto Estados Unidos en el último tiempo, y el acompañamiento humanitario que ha recibido, por ejemplo, de China, que es esa gran potencia que está emergiendo desde hace unos años, sobre Bueno, todo con acompañamiento de energía solar en estas últimas semanas. sí, bueno, mira, yo te tengo que poner en escena lo que pasó recientemente en esa cumbre de presidentes en España, En Ujú. Barcelona. donde México, Brasil, Colombia estuvieron presentes, donde estuvieron invitados muchos expresidentes y presidentes, que fue una cumbre muy buena. Bueno, el Lula, en México ha estado la presidenta Claudia Sheinbaum, es una de las presidentas más importantes en este momento, figura más importante de América Latina. Sí. Ella Sí, la que nos da mandó un son de esperanza, ¿no? La escuchamos a eh, ella y decimos, bueno, un gran sol de esperanza, y también como Lula, que también defendió muchísimo a Cuba, y defendieron muchísimo a Cuba, pero tienen el problema con Cuba, que acuérdense que 165 países piden todos los años en la Naciones Unidas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, que se realiza a fines de año, piden el levantamiento del bloqueo a Cuba. Todos esos países, entre que hay europeos, de Asia, de África, todos esos países están apoyando a Cuba. Es decir, en el sentido del apoyo internacional que tiene Cuba, es muy difícil que estos avancen a una invasión. ¿Cómo te parecería la invasión de un país tan inmenso como es Estados Unidos a una islita chiquita del sí. Caribe? Tiene 10 millones de habitantes, que tiene un municipio chiquito de Estados Unidos. Parecería que es algo así tan asombrosamente cobarde bueno, eso está manteniéndose. Yemen ha mandado, no interrumpe su ayuda humanitaria nunca, nunca. También Brasil está mandando ayuda humanitaria. Y esto que vos me decís de Rusia, que manda petroleros, están llegando otros petroleros, pero esto que vos decís de China, sí, una cantidad de paneles solares de manera que puedan arreglarse. Y tanto China como Rusia han decidido, no vamos a dejar aislada a Cuba de ninguna manera. Entonces ahí Trump se encuentra con la presión de los cubanos americanos que viven ahí en Miami, que han sido bastante, donde estaba la cuna del terrorismo contra Cuba y contra nuestra América Latina también, porque participaron en todas las dictaduras de América Latina. Y trans, lo que le están diciendo los propios estadounidenses, lo fundamental que nosotros tenemos que ver qué está pasando dentro de Estados Unidos en este momento dentro de Israel, porque una parte de la población que se lanzó a las calles en estos últimos días, hubo manifestaciones diciendo, no, esto no es lo que queremos. Tampoco los religiosos judíos, tampoco muchos están de acuerdo. Una comunidad enorme en México, en Estados Unidos, está en desacuerdo con es un genocidio que no lo podés negar de ninguna manera, porque no lo decimos nosotros, lo dice Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, que le ha impuesto el castigo de criminal de guerra, y dado que se lo tiene que, ahora lo ratificó en estos días, por si sale por fuera del país. Bueno, y en Estados Unidos, ¿qué pasó? Trump ha quedado colgado de su proyecto, porque cuando se lanzó contra Irán, dijo, son 2 días, 2, 3 días, una semana, y no pudo salir más de ahí.
no pudo salir más y en este momento hay países europeos que están negociando con Irán. Entonces hasta la OTAN se está rompiendo, ¿viste? Mm. Se está rompiendo la OTAN. Veamos la otra cara del asunto, porque si lo vemos así parece que, bueno, avanzan y nos van a acabar. Si se cae Trump, Milei no dura un día. Acuérdense lo que yo les digo. Tal cual. Es decir, Estela, como para ir cerrando, más allá de que nos sí, quedaríamos horas sí, pero hablando solo con una cosa vos, te digo, una cosita de Estados Unidos que te quiero decir. En este momento se está pensando en el juicio político, mm, Trump, de definitivamente. Estados Unidos. Que van a terminar con eso, porque hay demasiada gente contra, ya no pueden disimular más. Estela, bueno, vos misma describiste de una manera perfecta el quiebre que hay en el mundo y lo de Trump y Estados Unidos con Cuba parecería ser hasta que para ellos es una deuda histórica, ¿no? Porque en Sí, su momento fue un ataque que lo salvó la Unión Soviética, después Cuba tuvo una de las peores crisis de la recesión después de la caída del muro y supieron salir a flote siempre. y pudimos ver cómo durante el gobierno de Néstor y de Chávez también hubo esa alianza donde los cubanos tuvieron ese respiro, vos misma lo dijiste, Cuba es una isla que supo crear una comunidad de inteligencia, le digo yo, porque dentro de una isla crearon cerebros que Sí, superaron a la ciencia del mundo y sin sí, embargo absolutamente. hoy están viviendo otra vez una crisis donde el pueblo eh, le falta esa conexión con lo que pasa en el mundo, ¿no? Y como Mira, que no, parecería ser que hay una juventud, espero creer que no toda, que creen en los Estados Unidos como un salvataje. mira, yo te voy a decir algo. Lo que estamos viendo en Cuba en este momento es el revés de todo esto. El hecho de que amenazaran de tal manera a Cuba unió muchísimo, se vio en el último, cuando se recordaba el asalto a Playa Girón, que fue la primera derrota imperial, nada menos que en Cuba, cuando quisieron entrar por Playa Girón e invadir a Cuba en 1961. Imagínate vos que el pueblo salió a las calles, pero el pueblo y juventud, y mucha juventud salió a las calles. Hay una especie de. Vos sabés que ellos siempre han sido los cubanos muy orgullosos de su vida y de su historia. Y resulta que decía un general norteamericano en su momento, no, miren, cuando se metió Estados Unidos contra España, allá en los principios de la independencia, y para frustrar la independencia de España y para que quedara en sus manos Cuba, decía, pero hay que acabar con los cubanos, hay que mandarlos a frente de batalla porque si no, son gente que no se rinde. Bueno, en este momento está sucediendo esto, que están creando todos los días formas nuevas de sobrevivencia que no las podemos ni nosotros ni siquiera se nos ocurre porque como la población es culta, hay una cultura que se ha rescatado de todo. Y vos sabés que siguieron haciendo en estos días sus festejos, todos sus festejos con toda la música, con toda una transmisión cultural que emocionó a mucha gente. A mí me escribieron varios italianos con los que yo mantengo mucha relación, por la familia de mi papá es de allá. Entonces, me escribían que estuvieron allí, y dice que lo que vieron los emocionaba hasta las lágrimas, de cómo la gente se plantaba y se plantaba, pero decían, no, mirá, es el único país que se declaró independiente en América Latina. Entonces, ahí hizo una lucha. En Venezuela, otro problema, porque la verdad que en este momento tener secuestrado a un presidente en Estados Unidos es la violación a todas las normas internacionales. Era un presidente en fusiones, que además se descartó que era del cartel de los soles. ¿Qué está haciendo allá? Mira, había muchas dudas con respecto a si de él, si sí o no, pero lo cierto es que
Bueno, ellos están diciendo que están tratando de preservar, claro que en esa preservación ha habido concesiones, es eso lo que preocupa a muchos, pero en los últimos tiempos, porque Delcy sabe que también ella está en la lista, y en estos días ha habido esa peregrinación enorme de millones de personas en las calles. Bueno, hay resistencias en todas partes. Hay su resistencia. En unos es mucho más grande la resistencia, en otros es menor. Pero nosotros somos una América Latina que siempre a lo largo de la historia resistió 500 siglos primero, 200 que llevamos, cuántas caídas y levantadas hemos tenido. Claro que en los últimos tiempos aquí en Argentina se dieron demasiadas caídas y demasiadas pocas levantadas, ¿no? Claro. Pero de cualquier manera, este, llama la atención. Aquí lo que hay es la gente sí sale a las calles. Lo que pasa es que vos tenés necesidad de una dirigencia, de una organización. Si no Así hay es. organización, en Venezuela está vivito en el espíritu de la gente el tema de la organización en comunas. Mm. Sí, tal cual. Está organizado en comunas, así que te digo, mira, son muchos los elementos que están en juego, pero lo que yo te digo es que sí, que el imperio está en caída libre y está actuando salvajemente por eso mismo, salvaje como todos esperábamos que iba a ser, está sucediendo, pero ahí hay grandes potencias, antes no estaba, no Así estaba es. China, una gran potencia, la Federación Rusa, el Asia, toda Asia está en otra posición. Entonces, estamos en un mundo, en un equilibrio como que están haciendo un nuevo orden mundial y está cayendo otro, y esto es el momento del caos. Es el caos o que nos libera o que nos borra del O que continente. nos hunde para siempre. Estela, gracias. Esperemos que no. Estela, para finalizar, ¿cómo nos ves para las próximas elecciones? Porque parecería ser Yo que no hoy creo, sí, no creo vemos sí. que vemos todo muy gris, como que salir a la calle ya nos quieren hacer creer que no alcanza. Sí, mira, nos quieren hacer creer que no alcanza. Lo que pasa es que las elecciones hoy están totalmente manipuladas. Ya lo estás viendo cómo están manipulando todo desde ahora. Incluso la manipulación de las Malvinas es una manipulación porque saben que es un tema que está viviendo en la Argentina. Van a manipular todo, van a corromper todo porque, mira, la corrupción en el Congreso ha sido espectacular. Nosotros tenemos un caso de Sequeider tristísimo, pero ese Quader está repetido en todo. Es decir, vos te das Por cuenta, suerte se había jactado mileísta sí, unos meses antes, si no tendríamos otro muerto en el placar. otro muerto en el placar. Pero lo que pasa es que esta corrupción ha hecho mucho daño a los gobernadores, a los que van, claro, los tienen extorsionados con el que no les dan la plata necesaria. Entonces los van y los extorsionan. Y esto ha hecho que los diputados salgan votando cosas que nunca pudo ser que lo votaran. Nuestros diríamos, los que están del otro lado, nuestros. Y entonces, esta corrupción tienen tantos millones de dólares para gastar en corrupción que yo te digo, van a ser elecciones muy manipuladas. Eso tenemos que avisarle a la gente, tenemos que decirle a la gente que si vamos a ir a unas elecciones, tenemos que prepararnos a enfrentar todo lo que nos pongan por delante, que no es poco, pero tenemos que avisarlo, tenemos que tener, eh, la dirigencia tiene que tener más contacto con el pueblo, eso es así. La Estela, dirigencia, contacto con el pueblo. Me parece Qué extraordinario. frase, ¿eh? La Y bueno, dirigencia contacte con creo el pueblo. que es un cierre fantástico con esa reflexión. Estaríamos la noche entera hablando contigo, te queremos agradecer Te vamos a ir a visitar infinitamente. a Buenos Aires con un vino entrerriano en mano. Sí, vengan a te vamos a llamar y verme. vamos a ir a visitarte. Sí, Eh, vengan a verme, que quiero decirles que como fui a Concepción del Uruguay, te digo que me quedé muy enamorada de andar por la casa. Quiero decirles que les voy a mandar a ver cómo les mando el libro de Ramírez, Bueno, porque tiene muy buena
crítica aquí, pero es un libro que no está contado como la historia, sino en una ficción de diálogos. Buenísimo. Yo se los digo. Bueno, si no podés venir a Paraná, podemos hacer una especie de presentación Sí. Online. online. ¿Sí? Y si no se vienen ustedes también, por Te vamos favor. a ir a visitar. Te vamos a ir a Te vamos a ir visitar. a visitar. Gracias por tu tiempo. Los Sos un espero desde hoy, orgullo. me lo prometieron. Por supuesto, con vino entrerriano, ahora que Entre Ríos está recuperando sus bodegas prendidas a fuego. Sí, Vamos a ir con. De hecho, en La Paz hay una bodega ahora nuevita. sí. Plantaciones de viñedo. Así que muchas gracias por ser Muchas parte de gracias a PBI ustedes por haber y estado, por por haber traernos un poco de permitido. mundo al litoral. Sos un orgullo para la provincia de Entre Ríos y para el periodismo y la literatura de la región. Así que gracias por tu tiempo y ojalá nos Gracias. veamos pronto. Un fuerte abrazo, Estela querida. Muy tranquila vivo yo aquí. Bueno, muy tranquila en este mundo en que todo el día estoy tratando de ver qué está pasando. Y bueno, a ustedes les agradezco enormemente haberme llamado porque me sentí como abrazada por mi Entre Ríos. Te abrazamos muy Gracias. fuerte. Un abrazo virtual Chao. desde Adiós. Paraná.